está, está terminando un año y va a comenzar otro año, nos creemos tipo Superman porque nos planificamos cosas de la vida, físicamente, espiritualmente, en lo que concierne a las cosas de Dios. Y allá vamos, como Superman, al infinito y más allá. No sé si lo dice, pero he escuchado esa frase. Y nos creemos estamos con todas las ganas, con toda la energía. Hasta si estamos bien físicamente, genial, mejor. Pero a mí en este año me pasó algo en particular que fue, habiendo leído yo este pasaje, este versículo, que es el que menciona allí en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vieron que allí en esos consejos le está hablando a los jóvenes y le dice, echando toda vuestra ansiedad. Normalmente los jóvenes, eh, por su temprana edad, tienen planes, etcétera, etcétera. Pero es aplicable a todo, grande, chico, a cualquier hijo de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Bueno, en particular este año arrancó un año con... eh, me ataqué los riñones, me, me vino una especie de empuje que, eso hace que mis nervios se bloqueen en la cara, todo un tema. Y digo, ¿qué está pasando? Es como que Dios había permitido zarandearme para ver, a ver de qué estamos hechos, ¿no? Si realmente confiamos en Dios y y todos esos planes que se ponen en nuestro corazón, en nuestra mente, a ver si realmente seguimos con ese anhelo. Sumado a eso, el 1 de enero, un día que uno puede estar tranquilo con la familia, se da la tormenta, que para algunos fue una simple lluvia, pero para los del lado Sayago, Peñarol, Colón, hubo más que una tormenta, no se sabe si fue una tromba, un tornado, no sé qué fue, tiró árboles, ramas por todos lados, y allá en Llamada no fue la excepción, y aquello era un caos, ¿no? Entonces ese mismo día tuve que separar ramas hacia los costados para que los autos que están allí pudieran entrar y salir. Entonces digo, arranqué un año bastante complicado y este versículo era clave porque Dios me estaba hablando a través de este versículo y un predicador llamado Ray Stedman, vivió entre los años 1917 y 92, una vez le dijo a su congregación, en la víspera de Año Nuevo nos damos cuenta cómo en ningún otro momento de nuestras vidas, de que jamás podremos retroceder el tiempo, podemos podemos mirar atrás y recordar, pero es imposible volver a ninguna instancia del año que pasó. Han surgido muchas películas en cuanto a volver al futuro y otra temática en cuanto a ir atrás al pasado, ¿no? Y en esta película, Volver al Futuro, van al pasado para arreglar cosas del futuro. Todo una trampa. Pero es imposible, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Esto habla de que vamos a vivir una sola vida. Génesis 3:19 dice que del polvo eres y al polvo volverás. Es decir que mientras estemos en esta vida vamos a vivir una sola vida y todo lo que hagamos, lo que fue pasado es pasado. Lo vamos a poder recordar, sí, pero ya es cosa del pasado. Entonces, tenemos nuestra mirada hacia el presente, hacia el futuro.
Ahí es cuando ese año comienza, nos hacemos planes, ya sea de nuestra vida cotidiana, planes de servicio a Dios, lo que concierne a la iglesia. Y es así que pensamos, nos viene a la mente de qué será, yo por lo menos lo he pensado mucho, cuando termina un año y empieza otro, ¿qué será el año que va a venir? No lo sabemos. Yo ni sabía que el 1 de enero iba a venir flor de tormenta, no sabía que me iba a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas buenas como cosas malas. Dice la palabra de Dios que todo ayuda bien, así que esas cosas que parecen malas también nos van a ayudar con algún propósito de Dios para bien. Así que no hay chance de volver atrás, eso echa por tierra aquellas enseñanzas de la reencarnación, de que la otra vida, veníamos hablando justo una anécdota que me contaba Marley, la otra vida, que fuimos, que hicimos, no. Hay una sola vida, dice la palabra de Dios, y tenemos que vivirla conforme a su voluntad. Tenemos como ejemplo el pueblo de Israel. Le voy a pedir quizás a Richard, por favor, si puedes leer Deuteronomio 11, 1 al 7 y versículos 11 y 12. Deuteronomio 11, 1 al 7. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Comprender hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han subido y visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, de toda su tierra, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a todos sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán, con Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas, y todo su ganado en medio de Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandezas, las grandes obras de Jehová, que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que sea fortalecido y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, en la cual dio Jehová a vuestros padres, y había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembráis tu semilla y regáis con tus pies, como huerto de hortalizas. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Bien, gracias. El pueblo de Israel tenía vísperas, así como tenemos vísperas de Año Nuevo, de qué es lo que va a acontecer. Ellos sabían cuál era la promesa de Dios, de que les iba a dar la tierra prometida, que ellos y su descendencia la iban a poseer. Pero, lamentablemente, ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto debido a su desobediencia. Diferentes circunstancias los fueron llevando vuelta y vuelta y vuelta y no se apoderaban de esa tierra que Dios les había prometido. Se cumple, sí, pero pasaron 40 años, pasó una generación y quizás los más jóvenes se preguntaban, ¿tendrían fe
ellos para pasar, o sea, la generación más vieja, para pasar a esa tierra que Dios les había prometido y que se iba a cumplir delante de sus ojos. Y Dios hizo proezas, hizo maravillas delante de sus ojos, y sin embargo así, una y otra vez, desobedecían a Dios, se iban tras dioses ajenos. Y hoy nosotros tenemos en la palabra de Dios promesas, pautas en las cuales podemos apoyarnos en la palabra de Dios para decir, bueno, Señor, este año lo quiero vivir así para que tú me ayudes a tal y tal cosa. Tenemos las promesas de Dios a las cuales podemos aferrarnos. Pero somos seres humanos, surgen preguntas como por ejemplo, si tenemos temores, ¿qué pasará este año? Podríamos preguntarnos. Preocupaciones, ¿me alcanzará el dinero para mis necesidades? Enfermedad, ¿podré hacer frente a la vida con tal enfermedad? El trabajo, ¿conseguiré trabajo? ¿Podré conservar el trabajo? Y así una y otra miles de preguntas que podemos tener en nuestra mente. Y es exactamente eso que estás pensando ahora, que está en tu mente, en tu corazón, que es lo que tienes que dejarlo delante de Dios. Entregar tu carga a Dios. Dios se ocupa tanto de sus hijos que los invita a traerle todos sus problemas a Él. Y acá vienen 4 versículos que, dado la temática, es imposible dejarlo de lado, vamos a decir, porque todos tienen una particularidad. Le voy a pedir puede ser, Pablo, sí, Mateo 6, 25 al 34. Mientras tanto vamos a ver el primero. La palabra de Dios dice en Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mateo 6, 25 al 34, Pablo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más para que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Gracias. Y Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si ustedes tuvieran un apunte como lo tengo yo, marcado
algunas palabras de estos 4 pasajes que nos traen una enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, encomienda, en el Salmo 37:5, en el 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga. En el pasaje que leyó nuestro hermano, no os afanéis, comienza diciendo, y ahí por lo del vestido, el comer, es decir, que las preocupaciones, esas preocupaciones que son normales, pero nada de afanarse. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, es decir, que el Señor conozca eso que hay en nuestro corazón. En estos 4 pasajes y en el que tenemos como base de 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y aquí nos muestra de que es sobre Dios, es a Dios quien tenemos que contarle nuestra carga. Y gracias a Dios podemos acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en los pasajes que hemos leído, encomienda a Jehová, ¿sí? Tu carga a Dios, echa sobre Jehová tu carga, a nuestro Dios, y lo hace el énfasis también en los demás pasajes. Tenemos que traer nuestras cargas delante de Dios. Pedro utiliza el verbo echar, en griego el tiempo verbal da a entender que este echar es una única acción con verdadera humildad y confianza en Dios. El cristiano debe echar todas sus ansiedades sobre Dios, el Padre Celestial. Y en una oración muchas veces estamos desanimados o con miles de problemas o con enfermedades y tenemos que contárselo a Dios. No tenemos otra opción. Esto es, como dice allí, es una única acción y debemos llevarla a Dios. En cuanto a la ansiedad, dice, echando toda vuestra ansiedad, dice la palabra griega traducida como ansiedad significa ser tirado en diferentes direcciones. Cuando vi lo que significaba esta palabra, me acordaba en una oportunidad que tuvimos de ir a, pasar por Porto Alegre y a Gramado. Hay un tramo en el cual le llaman la araña, que podés seguir de largo, podés agarrar a la izquierda, podés agarrar a la derecha, y también hay otros caminos que donde si te desvías, es decir, si agarrás el lugar que no querés ir, tenés un retorno como a los 5 kilómetros, más o menos, una cosa así. Y esto como la reflexión, ¿no? Así es la ansiedad, nos lleva para varios lados. Es decir, no nos va a centrar como cristianos, no nos va a centrar en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Quizás nos desesperemos, quizás nos preocupemos de más, quizás nos afanemos, entonces va a ser que nuestra vida se desvíe de lo que Dios quiere para nosotros, o por lo menos lo que Dios quiere que hagamos con nuestra carga. Me acordaba también de un compañero, de mi jefe, en mi sector somos 3, y él tuvo un problema, un gran problema, que lo estafaron, ¿sí? La propia familia, compañera de él que estaba ahí con él, lo estafaron, y cuando nos contaba no podíamos creerlo, incluso trajo un listado de todos los movimientos que le habían dado en el banco, de todos los movimientos que habían hecho, algo increíble, algo que... Y con mi compañera le decíamos, pero vos no te diste cuenta, digo, vos sos el dueño de la tarjeta, le decíamos. Y esta persona es muy especial y
la confianza lo llevó a eso y lo estafaron. Ese día que nos contó, de trabajo, en cuanto a él de trabajo, fue nulo, porque su cabeza daba vuelta, iba y venía, y miraba el celular, buscaba porque se quería mudar, y ahora qué hago, y tengo que cerrar la OSI, y cerrar la UTI, todo así, todo el día, toda la mañana, mientras nosotros trabajábamos en algunas cosas lo pudimos orientar, bueno, en fin. Al otro día, otra vez lo mismo. Y tengo que hacer esto, y miraba el celular, y cuál es nos preguntaba, ¿y cuál es la dirección? Y así nos tuvo 2 días. Es normal preocuparse cuando te pasan cosas tan, vamos a decir, grotescas como esta. Es normal preocuparse. Seríamos de fierro si no nos preocupara. Si alguien viene y me saca plata de lo único que tengo, te vas a preocupar. Es obvio que una persona incrédula no tiene, digamos, de dónde agarrarse en cuanto a lo que tiene un hijo de Dios. El hijo de Dios puede ir a la palabra de Dios, ver las promesas de Dios, aferrarse a esas promesas, ser obediente a Dios, creer en que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer si somos fieles a Él, si somos obedientes. Entonces, si Dios dice que eches esa carga, puedes estar tranquilo de que Él te va a escuchar y Él va a obrar en su tiempo. La ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestra vida y es el resultado de nuestra falta de confianza y de certidumbre. Si dudamos, tomamos sobre nosotros la carga de las preocupaciones y demostramos así nuestra falta de fe. Hebreos 11:1 dice que después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí nosotros, si decimos que tenemos fe, tenemos que emplear la certeza y la convicción. O sea, tenemos que tener certeza de que, bueno, eso que le estamos expresando a Dios, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí descansamos en Él, tenemos la certeza de que Dios nos va a escuchar, de que Dios va a obrar de alguna forma. La convicción, estar seguros, estar tranquilos delante de Dios de que Él va a obrar. Pedro nos insta a echar nuestras preocupaciones sobre Dios y confiar en Él. El verbo echar, volviendo a la palabra echar, significa la acción de esforzarse por arrojar algo lejos de nosotros, describe una acción deliberada. Y aquí me acordé de una película que para los amantes de los deportes extremos se la recomiendo. La película se llama Punto de Quiebre. Hay una versión, la versión de años atrás y esta la más moderna. En esta, la trama es un policía encubierto que busca todo un movimiento de personas que roban, etcétera, con un fin específico, bien. Y este joven se infiltra en este grupo y eso lo lleva a hacer deportes extremos. Él ya venía de hacer uno que lo caracterizaba a él. En uno de esos deportes, allá tipo los Alpes, unas montañas altísimas, llevan una mochila, pero mochilón, vamos a decir, una cosa así grande. Eran unos 4 o 5, entre ellos estaba él, y cada uno llevaba su mochila, cuesta arriba, imagínense, nieve, rocas, todo lo que esos obstáculos. Cuando llegan a una parte
vamos a decir, ya al límite de la montaña plana, uno le dice, dame la roca, le dice a él, a este policía, al policía encubierto, dice, dame la roca, y lo queda mirando, ¿cómo? Abre la mochila, ve una tremenda roca, es decir, que su mochila pesaba el doble de lo que pesaba ellos. Le hicieron una broma, pero esta piedra, esta roca tenía un propósito. Cuando ellos, uno del grupo le dice, bueno, arroja la roca, tenía que usar las dos manos porque era pesada, arroja la roca, la tira al precipicio y uno de ellos toma los segundos que demora en caer. Cuando llega la roca al piso, dice, bueno, estos son los segundos que tenemos para deslizarnos. Ese deporte se llama vuelo wingsuiting, algo así. Esos trajes que cuando se despliegan, le quedan como alas entre los brazos, entre las piernas, y cuando se tiran a determinada altura, se tienen que desplegar para ser llevados por las corrientes de aire. El paisaje que muestran en esa escena es espectacular. Es decir, que la roca esa tenía un propósito. Y el hombre le dice, echa esa carga, esa roca hacia el precipicio. Esta es la acción que quiere Dios que hagamos. Tirar, arrojar toda esa mochila pesada que tengamos en nuestro ser, dejarlo en las manos de Dios. Y cuando nosotros dejamos esa carga en las manos de Dios, nos vamos a sentir más livianitos, nos vamos a sentir más tranquilos. Y ni que hablar por estar delante del Dios vivo y verdadero. A Él es quien estamos confiando nuestra carga, nuestra lucha, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Una vez que hayamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no nuestras dificultades, sabemos que Dios se ocupa de nosotros. Vieron que dije, arrojando de todas nuestras ansiedades, aunque no nuestras dificultades. Nosotros podemos dejar delante de Dios con un corazón sincero o quebrantado o desanimado, como estemos, pero las dificultades no van a desaparecer. Y aquí les tengo una mala noticia. Mientras estemos en este mundo, en esta única vida que Dios nos permite vivir, vamos a tener dificultades. Por eso también Pedro exhorta que está el enemigo dando vueltitas a ver a quién va a devorar. Por eso tenemos que estar firmes, ¿entienden? Necesitamos descargar y descansar en las manos de nuestro Dios. Las dificultades no van a desaparecer, pero sí Dios se va a ocupar de ellas a su debido tiempo. La oración, obviamente, podemos ver miles de pasajes, pero es la oración el rol infaltable, ¿sí?, que nos lleva a una vida íntima, a una vida de comunión con Dios. El Salmo, este es un lindo pasaje, Salmo 5, 1, 2 y 3. El Salmo 5, 1, 2 y 3 dice lo siguiente. Este es un salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Allí David habla de presentarse delante de Dios. Dice, habla de gemir, habla de clamar, si hay que hacerlo, pero él se presenta delante de Dios. Y qué lindo es poder dedicar a Dios esa primera hora de nuestro día, arrancar el día meditando, teniendo una lectura, orando, ni que hablar, presentarnos delante de Dios. Y eso es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer, ni que hablar al comienzo de cada día. Estamos conscientes de que no estamos hablando con las paredes, sino que cuando hablamos con el Dios Altísimo. Yo me acuerdo, creo que en algunas ocasiones lo he contado, cuando antes de, bueno, en mi juventud, cuando no sabía bien qué era lo que iba a hacer en mi vida en cuanto a servicio, empezaron a surgir inquietudes y hubo un momento en un campamento allá en 33, estaba Chelo Figuerón, para los que lo conocieron, y en una ocasión, le pedí para hablar con él, para pedirle consejo, y él me dijo, entre tantas cosas, me dijo que tenía que hablar con mi pastor, que fue después una de las primeras cosas que hice cuando llegué del campamento. Mi pastor en aquel entonces era Ariel Camacho. Ya ninguno de ellos, de estos hermanos, ya está su alma en la presencia de Dios. Bueno, Chelo Figuerón, me acuerdo que después de hablar conmigo, dice, bueno, vamos a orar. Nos sentamos en un banco, allí en Betel en aquellos años no había luz como ahora que tienen luz, está todo arregladito. Era bien campaña, ¿no? Y casi estaba medio oscuro, entonces dice, vamos a orar. Puso la mano sobre mi hombro, empezó a orar y era como, yo qué sé, son de esas personas que te llevan a la presencia de Dios. Había que escucharlo orar, era hermoso. Ovío seguramente lo conoció, lo habrá escuchado orar. Y él oraba, si bien tenía una voz potente, una voz con autoridad, es decir, sabía a quién estaba orando. Daba gusto escucharlo orar, ni que hablar cuando orando por esa situación que yo le había planteado de servicio. Y eso me marcó, un hermano que te lleva a la presencia de Dios. Así que también les animo que busquen hermanos que los lleven a la presencia de Dios, que oren juntos, que puedan compartir cargas, luchas. Y ahí se marca un poco uno de los objetivos de este año para mí. Dios tiene cuidado de nosotros. Lo dice allí. Dice, 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios está en control de todas las cosas. Dios nos va a cuidar a pesar de. Y podríamos decir que el cuidado de Dios abarca cada día del año, y ya van 15 días de este año. El qué y el dónde de nuestro futuro lo determinará el quién de la eternidad. Es decir, los qué y dónde que nosotros, todas esas interrogantes que nosotros podamos tener, lo va a resolver quién, Dios, lo va a resolver. Eso es la promesa de Dios. Él nos va a cuidar. En los pasajes que hemos leído, echar nuestras cargas a Jehová, que Él va a proveer, Él va a hacer.
Él nos va a cubrir nuestras necesidades. Entonces tenemos promesas de donde agarrarnos. Vamos a leer dos últimos versículos de Deuteronomio 31:6, Ovidio, por favor. Y Santiago, Hebreos 13:5. Sí, Deuteronomio 31:6, sí. Sí, sí. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzaos. Tiene que haber un esfuerzo, ¿verdad? Digo, parece sencillo echar nuestra carga delante de Dios, lo leemos, creemos que Dios lo va a hacer, pero a veces quizás estamos tan abrumados con nuestros problemas, dificultades, el que va a pasar, etcétera, etcétera, y eso que parece tan sencillo, hay como una lucha espiritual en la cual tenemos que derramar nuestra vida delante de Dios. Y Hebreos 13:5. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está. No te desampararé ni te dejaré. Las promesas de Dios están a la orden del día. Está en nosotros el ser obedientes a Dios, en este caso, echar nuestra carga, esa acción directa, esa acción sin vuelta, sin rodeo. Señor, me pasa esto, tengo esta dificultad, tengo esta enfermedad, tengo este problema, o quiero hacer cosas para ti. Bueno, se lo tenemos que contar a Dios, con lo que hay en nuestro corazón, derramarlo delante de Dios. Para terminar, les voy a contar una ilustración que también me fue de gran ayuda, de bendición en su momento. Y eso es la historia real de un pastor que se llamaba, porque ya falleció, David Yonshi Cho, era coreano. Y este hombre, este pastor, comenzó su obra entre la gente pobre de Seúl, Corea. Y lo reconocían como un hombre sobre el cual reposaba la poderosa mano del Altísimo. Esto es cuando hay un libro que habla de cosas que le pasaron a este pastor, y lo reconocían así, un hombre de fe, con visión, y pastoreó una de las iglesias más grandes del mundo, ¿sí? En una de las ocasiones, que es lo que les voy a contar, él se cuenta que él, bueno, era ya muchos años atrás, en aquel entonces no es como ahora, que las cosas están como más al alcance de la mano. Y bueno, era tal digamos, la pobreza que había, que él no tenía ni siquiera un escritorio, una silla, y un vehículo para andar, una bicicleta. Entonces, él le pidió a Dios un escritorio, una silla y una bicicleta. Pasó un mes, pasaron 2 meses, y así creo que hasta 5 o 6 meses y nada. Y él se preguntaba, ¿cómo puede ser que quiero servir a Dios y que Dios no me dé estas cosas que estoy necesitando? Porque era una necesidad real. Entonces él se da cuenta, empieza a sentir en su corazón que si bien le había pedido a Dios eso que él necesitaba, no había sido específico. Entonces dice, bueno, y uno de los versículos que menciona es Hebreos 11:1.
después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo, él se apoyó en ese versículo, dice, bueno, voy a cambiar mi oración. Le voy a pedir un escritorio, pero que tenga las dimensiones determinadas, vamos a decir 1 metro por 80. Una silla, pero no cualquier silla, una silla que tenga ruedita, es decir, que cosa que se pudiera deslizar. Que en aquel entonces, capaz que conseguir una silla con rueditas, hoy en día yo la veo de a montones allá en el taller. Bueno, y la bicicleta, él decía, hay montones de bicicletas en Corea, de la marca china, de la marca alemana, etcétera, etcétera. Pero él quería una bicicleta que fuera hecha en Estados Unidos, porque este tipo de bicicleta, decía él, me va a ayudar que si tengo que escalar, subir, ir en subida con diferentes cambios, bueno, iba a llevar. Para el ministerio, ¿verdad? Estamos hablando del servicio que él quería hacer, de estar entre ese pueblo que era pobre, pero él quería estas tres cosas. Cuando él cambió esa postura, pidió específicamente a Dios lo que él quería, ahí fue cuando Dios pasó un pequeño tiempo y le contesta. Aparece, le proveen un escritorio con las dimensiones que él quería, una sillita con ruedas y una bicicleta de Estados Unidos. Era alguien que ya no la goza, bueno, todo una historia. Yo cuando leí esto me impactó. Y ahí a partir de ese entonces, por lo menos lo intento, de que las oraciones sean específicas. Cuando le cuentes a Dios, dile con nombre y letra, no tengas miedo de decirle a Dios, Señor, me pasa esto, no tengas miedo. Dios a su tiempo va a orar. Y aquellas cosas que pueden ser para algunos superfluas, pero tienes una necesidad, bueno, Dios va a proveer, pero tienes que contárselo. Señor, me pasa esto, quiero esto, para este propósito. Y Dios, en su voluntad, Él hará, como dice la palabra de Dios. Ovidio, ¿quieres tú cerrar? Gracias, Juan Carlos. Te bendiga mucho. Bueno, un llamado más a la oración personal y la oración como iglesia. El salmista decía, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Así que, si la oración es correcta, esta será una forma de expresarnos delante de Dios seguramente. Echar, lindas las figuras que nuestro hermano daba, echar nuestra ansiedad, querer sacarnos algo de arriba, un peso de arriba, de eso que tironea para todos lados, ¿no? La ansiedad, seguramente debe ser de lo más hermoso que nos puede pasar. En medio de las tormentas crueles, tener la paz de Dios, el descanso en Dios, ¿no? Así que tenemos que aprender a orar bien, a hacerlo correctamente y a apoyarnos en su palabra. Gracias, hermano, que Dios te bendiga mucho y todos aprendamos a que si no es en Dios, no hay posibilidades de esperanza, si no es en Él. Nosotros podemos dar una mano, ¿no? Pero si no viene de Dios, no hay esperanza. Así que tengamos la paz, aunque las dificultades estén. Vamos a orar. Padre, gracias por nuestro hermano, tú le bendigas mucho. Permitas que su vida, su testimonio, en su hogar, en su trabajo, en su familia, llegue a ser ese testimonio que honra a Dios
y también honra la palabra que hoy ha expresado delante de nosotros. Así que lo que tú has puesto en su corazón para nosotros, haga ese efecto que todos precisamos, todos necesitamos, que podamos buscar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, y que de verdad echemos nuestra ansiedad sobre Él y confiemos que Él tiene cuidado de nosotros. Ten misericordia, cada mañana se renueve para nosotros, para poder ver cada día con esperanza, no con la negatividad o lo pesado que pueda resultarnos despertar cada mañana, sino la esperanza de que tú trates con nosotros un día más, para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.